Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a esta tercera sesión de este ciclo de webinars abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. La universidad pública ha experimentado numerosos cambios en las últimas décadas. Sin embargo, recientemente está conociendo uno de los procesos más profundos, puesto que involucra plenamente su razón de ser desde su fundación histórica hace más de 1000 años. Este proceso tiene que ver con tener en cuenta su función social como ente activo y dinámico en la participación de la toma de decisión de orden público y gubernamental. Sus estrechos y diversos vínculos con distintos actores de la sociedad, como son las ONGs, el sector empresarial y productivo, las comunidades rurales y sociedades ejidales y rancheras, el gobierno municipal, estatal y federal, particulares de la sociedad civil. Este ciclo de webinars será la oportunidad de conocer y entender algunas de las temáticas de mayor relevancia social y ambiental en la región por medio de la intervención de sus principales exponentes, asociaciones civiles, funcionarios y emprendedores. Asimismo, la intención es identificar la manera en que la UAPS busca tener incidencia en estos temas a través de actividades de participación social, investigación y docencia. Para abrir este ciclo y continuarlo el día de hoy, abordaremos la temática sobre la salida o la decadencia de la universidad pública y presencial, y nos acompaña para eso, para presentar a nuestros invitados, la profesora e investigadora del Departamento Académico de Ingeniería en Pesquerías y encargada de la coordinación de responsabilidad social universitaria, Danet Peredo Mancilla. Los dejo con ella. Muy bienvenidos a este webinar. Soy Alexia Almada. Comenzamos. Buenas tardes a todos. Cambios y la pandemia es como un parteaguas. La conquista de México, México Tenochtitlan cae en 1524, 14 de agosto, y vino un virus de 35 millones, 10 años después quedan 6. En las grandes cambios, catástrofes, están por ahí virus, bacterias, forman parte de toda una determinación, no solamente en lo biológico, sino también en lo cultural. Piensen ustedes esto que les digo, la caída de México Tenochtitlan. Ahorita esta pandemia es global. Como es global también la intercomunicación. McLuhan, el padre de las ciencias de la comunicación, dicen que es una aldea global. Ahora, el problema es qué tipo de hombre. No es que la universidad esté en franca decadencia, está en transformación, como está todo en transformación, hasta las relaciones de pareja más han cambiado. Por decir algo en esto, hay una historia del amor de Denis de Rougemont, donde ven las distintas formas en que el hombre en lo erótico se ha relacionado, ya no digamos las culturas. Estamos en una sociedad que es global, que es aquí La Paz, pero es Tokio, donde quiera, donde el hombre se comunica a través de artefactos. Ya las relaciones han cambiado en lo público y en lo privado, ya no son tan inmediatas, tan vis a vis. Las formas de violencia que se están generando también vienen a raíz de esto. Pensamos en los feminicidios, que hasta hace 30, 40 años no existían. No es que no se mataran mujeres, no había luchas de género, eso es lo que quiere decir, ¿no?
En la educación va a estar, la palabra humana va a estar mediada por todos estos artefactos. Entonces, lo que se va a desarrollar mucho es la imaginación, pero una imaginación donde el individualismo va a ser más acentuado. Estamos en una forma podríamos decirlo, de economía, de modo de producción, que hace que cada vez los conjuntos humanos, sindicatos, comunidades, pierdan su poder. La gestión humana va a estar dada entre individuos, de alguna manera, que mentalizan los procesos globales, pero que ya no tienen capacidad para unirse en las viejas rebeliones que habíamos conocido. Inclusive la forma de insurrección, pero la forma de avanzar son otras. Lo que nos interesa es poderlas descifrar. La única manera en que pueda esto suceder, Sócrates, por decir algo, 2500 años, 300, dice, una vida no reflexionada no vale la pena vivirse. El hombre siempre tiene que reflexionar sus circunstancias. Ortega y Gasset, un filósofo español, él dice, yo soy yo y mis circunstancias. Si no la salvo a ella, a la circunstancia no me salvo yo. Entonces, son nuevas circunstancias que hay que conocer. Como decía el doctor Salgado, como para esto hay muchos temas, centra lo económico, lo cultural, lo sentimental. Están cambiando los imaginarios colectivos. Las formas de pensar el mundo son, yo nací el 42, me tocó el 68, me tocaron muchas cosas que ya no son posibles en la manera en que se dieron. Me tocó la Revolución Cubana, me tocaron un montón de cosas que ya las circunstancias, las posibilidades epocales ya pasaron. Las formas en que el hombre tiene que gestionar son distintas y globales. Hablaba hace rato, por ejemplo, la cuestión ecológica, que es uno de los retos que tenemos todos, la globalidad. Y sobre esto hay mucha de qué hablar. Tenemos de otra manera las insolidaridades a través de las migraciones. Pues las fronteras se van a ir borrando, nos gusta o no. Los viejos nacionalismos que conocimos ya en los Estados Unidos, en México, son otros. La emergencia de las clases populares, revitalizar el mercado. Bueno, hay mucho de qué hablar, pero en síntesis lo que podemos decir que se está gestando, los romanos decían la res gestae, la cosa que se está haciendo. Y una vez que la cosa muestra su figura, venía la historia rerum gestarum, el relato retrospectivo de aquello que sucedió. Ahorita las cosas que están emergiendo no las vemos porque están en eso, en status nascendi, está dándose. Pero la ventaja que tienen los que han vivido, tienen un pie en una época y en otra, es que tienen un observatorio un poco más que los millennials, que los que nacieron en estos tiempos. Ahora, el que ahorita está viviendo la inmediatez de los medios de comunicación, la mediatización, el big data y todo esto, tiene también que reflexionar filosófica y poéticamente. Yo no lo separo, filosófica y poéticamente, para que una generación como son los hijos puedan tener las perspectivas de un mundo que todavía no sabemos, pero que es complejo. Mira, ahorita para poder armar esta cosa aquí fue un problemón. Yo soy un analfabeto en estas cuestiones, ya los jóvenes no. Pero hay un reto, hay una cuarta transformación, se dice vulgar o popularmente. La única transformación ya está. Son transformaciones de la conciencia, de la moral, tienen que ver con todo esto, lo que las humanidades, ¿no? La filosofía, la ética, la estética, en fin. Y no se diga la literatura y la historia. Necesitamos al literato porque nos da una visión de lo que ya está y no vemos. ¿Qué hace el poeta? ¿Qué hace Homero? ¿Qué hace todos los grandes poetas? ¿No? Decir, miren, esta es la realidad que ya están viviendo y no la ven, nos hacen ver. ¿Qué hace el filósofo? Una vez que el poeta descubre, desvela,
trata de interpretar, es bien en un plano superior, pero el primero lo abren los poetas. El poeta es el bate, el vidente, el que ve. Tiene esa propiedad, es como un hechicero, un mago, qué sé yo, ¿no? Pero ahorita necesitamos a las humanidades en el aspecto de hacernos ver el mundo que estamos viviendo, y el filósofo para reflexionarlo, y el político para llevarlo a la praxis, a la práctica, a la polis, al bien común. Son épocas muy fuertes en lo económico, en lo moral, un mundo desquiciado de egoísmo, de crueldad, de todo lo que vemos a diario. Pero ahí está la lucha. Aquí estamos y aquí debemos luchar. Hic saltus, hic rodus. Aquí está Rodas, aquí saltas, dice un viejo refrán. No tenemos más que el presente. Un presente que uno por la edad siente que es un horizonte que se agota. Otros, el joven, es como la aurora que se abre. Pero las generaciones tienen que estar, como la historia del pueblo judío, tienen que estar interconectadas por la Torá, por la palabra histórica que va de un pueblo a otro pueblo, y claro, aunque estemos globalizados, no perder nuestras identidades, pero dentro de una globalización. Esa es la tarea. No podemos ser ahorita tan regionalistas, no, porque nos quedamos, no es posible. Como decía el doctor Salgado, esto da para muchos temas. Yo estoy dando así una cosa muy, muy, muy demasiado general. No sé si ya me pasé o quién lleva el control de... Todavía quedan 5 minutitos. 5 minutos. Adelante. Pues qué decir que es un gran reto. Lo que se está perdiendo son las solidaridades. Y al perderse las solidaridades, estoy hablando en global, no estoy hablando en Baja California o Monterrey, Nuevo León, no. Estoy hablando que eso es lo que viene. Las solidaridades, el racismo, el sexismo, un montón de cosas. Entonces la nueva sensibilidad, la nueva ética mundial nos habla de nuevas habilidades, pero también nuevas sensibilidades para evitar esa violencia entre nosotros y con el medio y hasta con los animales. Esto viene a cambiar en el hombre la psicopercepción de una manera mucho más amplia, inimaginable. ¿Cómo entrar ahí? Pues el único institución, aunque desgraciadamente parece que va a entrar con los medios, es la universidad. La primera universidad fue italiana, Bolonia. Estamos hablando alrededor de 1100 y tanto, no recuerdo bien. Pero es la Universitas que de alguna manera recoge la palabra que antes era de Dios medieval y la pone en el hombre. Entonces el primer pensador que va a profundizar, y fue un gran, ese sí catedrático, es Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica. Él es el conflicto entre la razón y la fe, pero poco a poco la ciencia y todo va cambiando el mundo y surge lo universal. Surge, claro que es Europa que se expande por todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de una universidad italiana, después viene Oxford, viene en España Salamanca, y nos abrimos a todas las posibilidades, no solo de conocimiento. El hombre se abrió a las posibilidades de dominar al mundo, pero ya se pasó de tueste. Ahora tiene que meter freno, freno para avanzar, pues, porque estamos en una época donde nos podemos desbocar. Es un mundo, como dice Shakespeare, desbocado, ¿no? O William Faulkner, un poeta, escritor norteamericano, tomando de Shakespeare, de sonido y furia. Es un mundo de locura, pero de locura porque no hemos encontrado otra vez, se nos escapan las determinaciones. El hombre siempre ha estado en catástrofe, siempre la ha resuelto. La caída del Imperio Romano, la caída de Tenochtitlan, y se salva. ¿Qué es lo que salva al hombre en cada época de peligro? Allá lo dijimos,
la capacidad de algunos poetas, Tlacaelel, Confucio, qué sé yo, ¿no? De imaginar las posibilidades a partir de lo que hay. El hombre es sus posibilidades. El hombre siempre se está haciendo. No es como el animal, un ser ya acabado sin conflicto. El hombre por excelencia es un ser de conflicto. Estoy hablando ahora sí en términos históricos, ¿no? En la historia, vean ustedes la historia de la humanidad, violencias, conquistas y todo. Y esto por la maldita razón. Pero la razón, dice el pintor Goya y Lucientes, la razón también produce monstruos. La razón produce Hiroshimas, Nagasaki, Auschwitz, ¿no? Muchas de las cosas que estamos viviendo. Entonces, la felicidad, ya para concluir, que es un término de la ética aristotélica, eudemonía, tiene que conquistarse. La tarea del hombre ahí está lo terrible, por eso angustia. El hombre tiene que hacerse, es lo que se hace. Además, es lo que hace con aquello que hicieron de él. Fíjense la tamaña lucha, ¿no? Bueno, por eso el hombre se parece más a su tiempo que a sus padres. Entonces, ahí que haya conflictos. Pero no, pero tiene que ser así. Si no, el hombre deja de ser temporal e histórico. Y ahorita estamos viviendo una época de transición. Es una época muy fuerte, pero de muchas posibilidades. Sí, por esto podríamos extendernos. Y hace rato comenzábamos así nada más a huela pájaro, a bote pronto, todos los temas que pueden surgir aquí. Pero es una época crucial. Como dice Dante, pero Dante Alighieri, estamos en un cruce de caminos, ¿no? Siempre el hombre se ve en una encrucijada. En lo personal, en la pareja, en los estudios, en todo. Es un ser de encrucijadas, de caminos, de posibilidades. Ahí lo dejo, sí. No sé, yo creo que... Sí, muchísimas gracias, doctor. Estamos discutiendo sobre los retos de la universidad, de la educación pública en la nueva normalidad. Tuvimos la participación del doctor Rubén Salmerón, profesor investigador del Departamento Académico de Humanidades, y a continuación tendremos la participación del doctor Dante Salgado, rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, para seguir platicándonos de este tema tan relevante en la época actual que estamos pasando. Adelante, doctor Dante. Muchísimas gracias y quiero agradecer la invitación a este programa, y lo decía fuera del aire, pero quiero decirlo ya ante quienes nos siguen, que para mí es un privilegio y un honor acompañar al doctor Salmerón, aunque sean estos breves minutos, porque me dio mucho gusto oír cómo pondera él el trabajo del poeta y de la literatura. Curiosamente, desde la literatura, nosotros sostenemos que no hay alta literatura sin filosofía que la sostenga. Y entonces coincido con él que son dos visiones, son dos búsquedas paralelas sobre lo que los filósofos llaman la angustia de vivir y lo que nosotros planteamos como el sentido de la existencia, del ser en esta cosa maravillosa pero enigmática que es la vida. Él mencionó la Universidad de Bolonia, que se funda en el 1088, a punto de cumplir 1000 años, porque es nada, en este siglo cumple 1000 años. Y esto me sirve a mí para afirmar, por el título de esta reunión, que la universidad como institución ha resistido todo. Pandemias, guerras de religión, guerras mundiales, ascensos y caídas de regímenes totalitarios. Y yo creo que en este sentido no debemos pensar que la universidad va a desaparecer después de lo que estamos viviendo. Probablemente nosotros, pero la universidad como institución es una institución muy fuerte. Nos va a sobrevivir afortunadamente. Yo respondo a la pregunta. Me parece que no estamos frente al ocaso ni de la universidad pública. Al contrario,
Me parece, y tomo todo lo que dijo ya el doctor Salmerón como antecedente para esta afirmación, que la universidad pública tiene frente a sí un compromiso mucho mayor, porque este escenario que ha descrito el doctor Salmerón nos enfrenta en esta globalización a un fenómeno que era invisible, pero que ha estado presente y que hoy día que se vuelve tangible es muy doloroso. Y me refiero al tema de la desigualdad, de la inequidad, que lleva necesariamente al de la inclusión. La universidad pública es un puente para que aquellos que tienen menos posibilidades y menos oportunidades tengan al menos la posibilidad de romper esa tara histórica. No es extraño que la universidad pública en México obedezca razones históricas de esta índole. Surge a partir y con más fuerza de la Revolución Mexicana, que es un quiebre violento ante un régimen que ahogaba las posibilidades de millones de mexicanos. A mí me parece que no podemos olvidar la historia de la Universidad Pública Mexicana y la pelea por su autonomía. Independientemente del régimen que gobierne, la universidad tiene que seguir siendo libre para pensar, para imaginar, para construir posibles respuestas. Y en este sentido, lo comentaba también el doctor Salmerón, la tecnología viene a jugar ante la situación que estamos viviendo un papel más relevante de lo que algunos de nosotros quisiéramos. Pero también en estos momentos la tecnología está desnudando las carencias y las desigualdades, de tal suerte que la universidad pública no solo debe preguntarse por las formas, por los mecanismos, por las herramientas de cómo estamos enseñando, tiene que seguir haciéndose esas preguntas que la filosofía viene planteando desde siempre, por el tema profundo, por el tema ético del ser frente al grupo del cual forma parte. Y yo creo que ese es el gran reto en el momento que vivimos. Yo lo he dicho en otros foros, cuando se pregunta cuáles son las salidas a los problemas que está viviendo el país y la universidad. Y yo planteo que una de ellas es reforzar las escuelas de filosofía y regresar el aprendizaje, el estudio y la reflexión filosófica desde el jardín de niños. No vamos a acabar con la corrupción y con la impunidad por decreto. Se va a acabar el día en que, como también lo planteó muy bien el doctor Salmerón, nosotros tengamos una fortaleza moral, y esa la da el estudio y la asiduidad a los temas de la filosofía. En este sentido, entonces, yo estoy convencido que nosotros tenemos necesariamente, como universidad pública, hacernos planteamientos éticos. ¿Qué clase de universidad necesita la sociedad? Y en consecuencia, ¿qué clase de profesionistas vamos a formar de cara a esa sociedad que yo coincido ya se está transformando de manera profunda, aunque no lo veamos, aunque no se perciba? Nosotros estamos ya frente a un cambio profundo. En el discurso de nuestra Universidad, la Autónoma de Baja California Sur, nosotros ponemos mucho énfasis en la educación integral de excelencia. Y yo digo, hay que traducir esa línea. ¿Qué es una educación integral? Para mí empieza con un replanteamiento filosófico, ético, en relación con las preguntas que nosotros estábamos planteando, porque el muchacho tiene que ser
preparado en el sentido más amplio de la palabra, no para buscar un trabajo, para seguir participando de la comunidad, de la colectividad. Y en este sentido, nosotros tenemos que ayudar a esa formación ciudadana en lo personal y en lo social del joven que viene a la universidad. Lo planteó también el doctor Salmerón y yo coincido completamente. La globalización ha hecho que la ciencia, la economía y la ecología se vuelvan temas de interés universal. No podemos voltear la mirada y hacernos los que no nos damos cuenta que el planeta se está colapsando, que el sistema económico global se agotó y tenemos que buscar alternativas, y desde luego que la tecnología, sobre todo cuando se junta con la biología, va a plantear temas que la ética tiene necesariamente que acompañar. Apenas hace 3 días se anunció que ya hay pruebas para conectar cerebros animales con cerebros artificiales. Hubo pruebas, están iniciando pruebas en cerdos. ¿Qué va a pasar cuando se pueda hacer con seres humanos? La ética tiene que ir fraguando ya el entorno conceptual para que nosotros sepamos qué sí y qué no podemos hacer con la biotecnología, porque el científico está fascinado con sus descubrimientos. Bueno, la universidad no puede estar ajena a estos debates y a estas discusiones. Obviamente, la tecnología provoca también una dislocación del campo laboral. Cuando alguien aspira a entrar a una universidad, está pensando en conseguir un mejor trabajo. Pero si el campo laboral se está moviendo a más velocidad que con la que se mueven los programas de estudio, yo diría que la universidad tiene frente a sí un reto enorme para estar actualizando, si no los programas a la misma velocidad, sí al menos las discusiones con los jóvenes para que sepan que se van a enfrentar a un mundo, lo dijo muy bien también el doctor Salmerón, a un mundo revolucionado, revuelto y por momentos caótico. En este sentido, la universidad tiene que preparar a estos jóvenes, sí, en las habilidades, de una carrera, de una profesión, pero también en el manejo de las emociones para poder adaptarse a un mundo que va a una velocidad increíble. En este sentido, y para ir cerrando este primer bloque, yo quiero insistir que si la universidad va a cumplir 1000 años, la universidad se vuelve un patrimonio cultural invaluable. No en vano la UNAM ha sido declarada ya patrimonio de la humanidad, y a mí me parece, sin exagerar, que nuestra universidad es un patrimonio muy importante para Baja California Sur, y lo es no por su patrimonio físico, lo es por esta posibilidad que tenemos los profesores, las profesoras, de poner en la mesa temas que quizá la prisa de los gobernantes no permite que se abran cotidianamente. Nosotros tenemos que insistir en que se haga de esta manera. Obviamente que la universidad tiene que seguir siendo un espacio para la reflexión, para la imaginación, para la generación del conocimiento. Y voy a usar una frase que usó el doctor Salmerón, que está muy de moda ahora, pero que para nosotros, los que andamos en las humanidades de muchos años atrás, no es nueva. Se habla mucho ahora de las narraciones. No hay manera
no hay manera de configurar colectividad. No hay una narración que nos una. De ahí la importancia en la construcción de la narración, y corresponde a los humanistas. Esa es la tarea que nos ha dado la existencia, cuidar que esa narración sea, yo diría, hasta donde se pueda, honesta, franca, que corresponda a la realidad, o al menos a la realidad que estamos mirando, con esa mirada que decía el doctor Salmerón, esa mirada hacia adelante. Esa es la misión del humanista. Yo aquí paro, sé que habrá otros minutos para el cierre. Simplemente concluyo diciendo, no hay ocaso de la universidad en lo general, ni de la universidad pública en lo particular. Al contrario, este es un momento en donde las universidades, los intelectuales, los humanistas, tenemos la obligación de jugar un rol más activo en la reflexión y en la discusión de estos temas. Muchísimas gracias, Juan, Deneb, Aletze, Magda. Muchísimas gracias, doctor Dante Salgado González, rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Estamos platicando sobre los retos de la educación superior en la nueva normalidad con, como decía, el doctor Dante Salgado y el doctor Rubén Salmerón, ambos profesores investigadores del Departamento Académico de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. A continuación, abrimos la sesión de preguntas del público y comienzo esta sesión con una pregunta dirigida al doctor Salmerón. La pregunta es, ¿cómo provee usted una adecuada mutación o evolución educativa para México en el ámbito profesional? Sí, bueno, ya lo dijo muy bien el doctor Salgado. Hay que tener en cuenta que estamos en una época de transición. La pandemia es así como que será un sacudón, ¿no? En el sentido de nuestras cotidianidades. Pero no se ve. A ver, aquí algo. Sí lo escuchamos, doctor. ¿Ya? Así es, sí. Algo me decía aquí Martín, pero sí, en principio eso. Miren, ahorita les recomiendo una lectura de un coreano del sur, que está muy de moda. Se llama Byung-Chul Han. Él habla de numerosos temas de la actualidad. Entre ellos está esta sociedad del cansancio. Una sociedad ahogada por la cantidad de datos. Al haber tantos datos que se pueden obtener, a diferencia del pasado, el hombre se agobia. Es una sociedad que puede, por este agobio, caer en la depresión. Por otro lado, una sociedad que empuja a triunfar a toda costa. Pero por otro lado, el triunfo depende del individuo, ya no del grupo, sino que estamos ahorita en una época, según Byung-Chul, totalmente de agobio. Las tasas de suicidio en jóvenes, pero también en viejos, han aumentado. Los divorcios han aumentado la delincuencia. Es una sociedad de mucha presión. Ahora, ¿cómo se resolverá esto? Porque la humanidad siempre ha resuelto de una manera u otra. Encuentran las fórmulas. Pues todos estos medios yo pienso que están dando la posibilidad que a distancia, y hablo de distancias globales, nos comuniquemos unos a otros. Hoy, si aprendemos esta lección, como decía el doctor Salgado, y él hablaba de algo que es particular en el hombre, la narratividad, somos narración. Entonces, creo que el niño, antes de hablar, somos hablados por los padres. Si nunca le hablan a un niño, nunca va a ser humano en el sentido más pleno. Permanece ahí, es el viejo logos de la Biblia, del Corán, de todo. El hombre es palabra, pero ahí es donde está el problema, no nos entendemos ya. ¿Cómo hacer que las narrativas logren de alguna manera crear una nueva fusión de humanidad?
Miren, hay un gran poeta francés, Marcel Proust. Este hombre llega a los 30 años, ha perdido su tiempo, se siente agobiado, quiere suicidarse, sus padres ya no le mandan dinero y se pone para mitigar el agobio a escribir. Y va escribiendo, surge una obra monumental que pocos la han leído, porque es una obra muy de muchas páginas, no sé. Y al final son 8 libros, el final se llama El tiempo recobrado. ¿Cómo lo recobra? ¿Cómo recobramos el tiempo que somos? A través de una narración coherente. ¿Qué es el psicoanálisis de Freud y de todos los psicoanalistas? Sino restablecer una comunicación con uno mismo que se vio golpeada, rota, el trauma, síntoma, que porque nuestros padres nos entendimos, en fin, es la palabra. ¿Qué es lo que tiene el hombre para cambiar el mundo? Los relatos, la palabra, pero relatos como narración. Miren ustedes, para los griegos, la inteligencia, tanto en el cosmos como en el hombre, es logos. Logos se puede traducir como palabra, pero como narración. Y de ahí la Biblia católica toma de los griegos esto de que en el principio es el verbo o el logos, verbo en latín, logos en griego. El hombre es la palabra. Todo lo que nos ocurre de conflictos subjetivos deviene de malos entendidos. Y la sociedad pues mete pues la carrera, la competencia, lo otro. Pero ahora el peligro que puede suceder son los... Ahorita estamos hablando, estamos tratando de entender una situación presente. El hombre siempre se las ve con su presente. Claro, tenemos el pasado, tenemos las expectativas del futuro, pero siempre el presente. Y lo resolvemos con narración. Por eso hablaba yo de los poetas en este sentido. El poeta, mediante la palabra, dice un gran pensador, Gadamer, lo que dura lo fundan los poetas. Me refiero a los, ahorita decían catedráticos, me refiero a los grandes, ¿no? De las lenguas, de todas las lenguas, ¿verdad? Es la palabra. Y ahorita cada vez es lo que se va secando. Es lo que ya no sabemos comunicarnos. Por lo pronto los medios crean individualidades, por lo pronto. Pero yo creo que es un futuro también más amplio. Por eso decía que las fronteras nacionales y las guerras que conocimos en Primera y Segunda Mundial tienden a desaparecer, no tienen sentido. Ante un mundo global no tiene sentido. Pero claro, las luchas van a seguir, la lucha por esto, por el petróleo, por el coltrán, por el litio, en fin. Pero eso también tiene arreglos. México tiene ahorita en Sonora, Bacadehuachi, las reservas más grandes del mundo del litio, que es lo que va a ser el petróleo en el futuro. Ahora, se lo entregaron a los canadienses, pero no importa, porque eso va a servir para esto, el litio, ¿no? No solamente las baterías de los carros, sino todo. En México se siguen encontrando reservas petroleras. No se regenera, pero bueno, lo que tiene México también es un punto geográfico hacia el Atlántico europeo, hacia Europa, y el Pacífico, el Oriente. Miren ustedes, cuando la independencia se pensó que la Nueva España, México iba a ser una potencia, como lo fue Estados Unidos. Por muchos motivos no lo fue, pero se tenía todo, esas 13 colonias que apenas empezaron, hombre. Aquí la primera universidad en México, no recuerdo muy bien, pues es 1545, 70. La Real y Pontificia Universidad de México. En la independencia se cerró, pero como recordaba muy bien el doctor Salgado, es hasta con Justo Sierra, hasta 1910 se abre otra vez, pero ya no Real y Pontificia, sino nacional. Y el 29, la autonomía, ¿verdad? Y ha sufrido muchos cambios, pero miren, el lema vasconceliano fue muy acertado. Por mi raza. Rubén,
Perdón, nada más para cerrar esa pregunta y pasar a la siguiente. Claro, un minutito ya. Para terminar. Adelante, sí, adelante. Sí. Para... Bueno, el lema fue, por mi raza hablaré el espíritu. Claro, raza muchos entienden por colores, pero no, era otra cosa lo que quería decir Vasconcelos. Pero estamos esto. Y tan universidad es la UAPS como es la de Cambridge o la de Yale, no sé qué sé yo. Es universidad. Ya, ahí lo dejo. Sí. Para que siga, sí. Muchísimas gracias, doctor. Estamos teniendo muchos comentarios del público y muchas preguntas. Una pregunta que nos dejan y que ya lo comentaron un poco, pero nada más para cerrar. ¿Cuál es la lección para ambos ponentes? ¿Cuál es la lección que nos deja la situación de pandemia a los universitarios? Bueno, creo que se respondió. La lección que deja es, uno, vivimos momentos de profunda transformación en donde, como lo dijo el doctor Salmerón, la pandemia es una de las muchas caras de esa transformación. No es el punto de arranque. A mí me parece que desde finales del siglo XX y los pensadores son más arriesgados y dicen que después de la Segunda Guerra Mundial viene un quiebre moral, al menos en Occidente, que empieza a provocar que se fracturen ideas que a nosotros nos parecían inamovibles. Luego viene el ascenso de la tecnología, vertiginoso, maravilloso y a veces hasta monstruoso, que está trastocando una serie de valores con los que nos hemos movido. Por eso hablaba yo de la biotecnología. Y yo diría que yo respondo con una idea de Octavio Paz. Él siempre sostuvo que lo que identificaba al ser humano era el signo de cambio. Creo que en la medida en que lo procesemos, lo reflexionemos, tendremos mucho más margen de adaptarnos, porque somos la especie que mejor se adapta a los cambios. El tema de la ecología se vuelve crucial porque ante un colapso ecológico va a ser mucho más complicado. En todo lo demás me parece que hay la suficiente capacidad de adaptación y desde luego las universidades frente a la pandemia ya lo hemos hecho. Nos avisaron antier que en octubre puede haber semáforo verde, lo cual anticipa que quizá en noviembre estemos otra vez recuperando la parte presencial. Entonces yo creo que en ese sentido hay asuntos mucho más profundos que no se están tratando y que son los que tendríamos que discutir en los días, semanas y meses que vienen. Perfecto, pues yo creo que con eso vamos a dar por terminada esta sesión. Cedo la palabra para el cierre a la maestra Letze. Les agradezco nuevamente a todo el público y a ambos participantes por habernos cedido su tiempo y estar con nosotros en esta reflexión tan interesante. Adelante, maestra. Claro que sí, agradecemos a todo el público por su presencia y por supuesto a nuestros ponentes de esta tarde en este webinar. Invitamos a todos ustedes a seguir el resto de las sesiones de este ciclo que se llevará a cabo, como ya lo saben, todos los miércoles a las 12 del día a través de Comunicación Radio UAPS. Igualmente, las grabaciones de estos webinars se encuentran en la página de Facebook y de YouTube de Radio UAPS. Agradecemos también al Departamento de Vinculación por su colaboración con la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria y a Radio UAPS por hacer posible este ciclo de webinars. Soy Alexia Almada. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto.